Hey, bienvenido, bienvenida una vez más a un episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Como es costumbre, damos inicio a un episodio que me lleva a reflexionar muchas cosas. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones en donde intentamos explicar algo que nos gusta, que nos apasiona y sentimos como nuestra audiencia definitivamente está perdida. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos, pero también hemos sido esa audiencia que está perdida frente a alguien que habla con muchísima pasión de un tema. Por eso en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo explicar algo. Bienvenidos al podcast En Prosa. Y como siempre, empezamos con los avisos parroquiales. Recuerden que si ustedes quieren agendar un diagnóstico comunicativo para que no les pasen situaciones como las que les acabo de ejemplificar, donde estamos perdidos, no sabemos cómo explicar algo, queremos mejorar nuestras habilidades de comunicación, pues lo pueden hacer a través de @checadiana o a través de Prosa Podcast en Instagram. Ustedes me envían un mensaje a través del link directo que van a encontrar en la biografía y pueden agendar ese diagnóstico comunicativo. ¿En qué consiste? Bueno, muy sencillo. Lo que van a hacer es decirme, contarme cuál es ese propósito. Vamos a evaluar en ese diagnóstico comunicativo cuáles son esas habilidades que ya hay, cuáles son las que hay que mejorar, aprender o desaprender. Y con este diagnóstico empezamos un trabajo uno a uno. Con este trabajo lo que buscamos es que desarrolles todo eso que quieres con el propósito que estás buscando. Las habilidades de comunicación indiscutiblemente nos permiten crecer en el cielo laboral y es por esto que estas habilidades de comunicación son tan importantes. Yo siempre los invito y les digo, no esperen a que les pase un suceso que los avergüence para toda su vida o que los afecte en gran manera. Prepárense de la manera adecuada y por eso agenden ya un diagnóstico de comunicaciones. El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Eso lo decía Pericles y yo creo que es la situación o la frase perfecta para ejemplificar lo que nos pasa todos los días cuando estamos en medio de esa situación. Hablamos con muchísimos tecnicismos, hablamos con muchísima pasión o propiedad de un tema que a veces ni siquiera nos pensamos o detenemos a ver qué es lo que está pasando con nuestra audiencia. Y este caso que les mencionaba al inicio del episodio y que estoy ejemplificando una vez más es porque a veces nosotros decimos, bueno, no me voy a atrever a decirle que no entiendo algo, pero a medida que va pasando el tiempo ya ni siquiera sabemos de qué estamos hablando y estamos en otro lugar. Nuestra escucha ya deja de ser activa, de cuerpo y de mente presente y pasa a un segundo plano porque estamos pensando en otra cosa muy diferente porque sencillamente no entendemos lo que nos están diciendo. Y eso como audiencia. Como persona que expresa el mensaje, pues nos pasa a menudo, que estamos envueltos en toda esta pasión del mensaje, en todo lo que tenemos por decir y sentimos que nuestra audiencia no se conecta. Por eso hoy vamos a hablar de cómo explicar las cosas. Miren, el cerebro de nosotros está constantemente buscando significados. Queremos siempre estar buscando qué significa todo lo que nos rodea y con lo que tenemos relación en nuestro entorno. Sin embargo, cuando el cerebro no encuentra una explicación, es ahí cuando sentimos una especie de culpa, como pecado, como si estuviera mal. Cuando una persona nos dice una palabra que no sabemos, nos sentimos culpables y nos da pena decir, oye, disculpa, es que no te entendía, ¿a qué te referías con interdisciplinario, por decir un ejemplo? La verdad es que preferimos guardarnos esa pena, guardarnos esa vergüenza, porque lo asumimos de hecho como eso, y seguimos fingiendo que todo está bien, que lo entendemos, hasta que llega un punto en que definitivamente no entendemos nada y perdemos el hilo y la concentración. Y pasa en la vida, pasan las historias reales. Les cuento. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad tenía un tema muy puntual con una clase que se llamaba Teorías de la Comunicación y Análisis del Discurso. Eran dos materias que siempre daban este tipo de textos, libros, donde hablaban con muchísimo tecnicismo y lo complejo lo volvían mucho más complejo. Ahora imagínense lo sencillo. Totalmente complejo. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo sentía que, bueno, algo está pasando conmigo, no tengo el nivel de inteligencia o de suficiencia para afrontar estos tipos de temas.
¿Qué hice? Pues me alié con las chicas que más estudiaban en mi salón, con estas chicas que tenían grupos de estudio y empezaron a darse cuenta que si me explicaban de otra manera yo lo entendía perfecto. Entonces yo decía, ok, pero es que me imaginaba otros conceptos, otras cosas en mi mente porque no era claro. Sobre todo cuando hablamos de textos o en la parte escrita pasa mucho esto, que a veces utilizamos palabras rimbombantes, tecnicismos para sentirnos mucho mejor porque nos da cierto estatus, nos da cierto ego, ¿no? Son caramelitos al ego que decimos, no, es que yo hablo muy, muy bien, entonces utilizo cierto tipo de palabras para que el otro se confunda y al final lo que estoy haciendo es desconectar con mi audiencia. Por eso hoy en Prosa Podcast vamos a hablar de cómo explicar algo a través de 4 pasos. Número 1, conocimiento más experiencia. Yo siempre le digo a la gente cuando están mis mentorías, ¿qué pasa con eso que quiero explicar? Y es que muchas personas dicen, no, es que yo no sé nada acerca de este tema. Y yo te digo, claro, para poder explicar un tema debo tener un conocimiento. Sin embargo, pasa y muy a menudo que si queremos explicar algo con toda la propiedad del tema, muchas veces ni siquiera nos preguntamos qué sabemos con respecto al tema. Pensamos que es como si fuera un don y que nos va a bajar toda la información por obra y gracia del Espíritu Santo y vamos a poder dar una respuesta mágica, concisa y maravillosa al público y por eso nos frustramos cuando no sucede. Y lo cierto es que no va a suceder de esa manera. Por eso aquí la invitación es a que nos preguntemos, ¿qué sé yo con respecto a X tema? Si yo voy a hablar de biología, si yo voy a hablar de un animal en concreto, yo me tengo que preguntar todo lo que sé sobre este animal, qué he leído, qué he visto en televisión, qué he investigado, qué libros tengo con respecto a esto, qué datos tengo, cifras, todo lo que yo pueda reunir del conocimiento que tengo hasta el momento. Ahora, si necesito hacer una presentación o dar una respuesta para explicar algo mucho más profundo, también podemos recurrir a San Google. Y en San Google pues hay muchísima información de todo lo que necesito con respecto a este tema. Pero ¿qué pasaría si a ese tema le sumo las experiencias? Si quiero hablar de las gallinas, por ejemplo, como es el caso del animal que les planteo, ¿qué pasaría si yo cuento todas las experiencias de las gallinas? En este episodio yo les he contado algunas de mis experiencias, pero lo importante es que ustedes no se limiten con el tema de las experiencias porque lo cierto es que todos tenemos alguna y si no, en algún momento hemos escuchado personas que también tienen experiencias, que también han tenido historias y contacto con ese animal, con esa temática, con ese tema. E incluso los mismos libros o los datos que tenemos con respecto a un tema nos van dando las historias y las experiencias. ¿Por qué es importante mezclar estos dos conceptos? Pues si tenemos todo lo que sabemos con las experiencias, vamos a unir las emociones con el saber. Y lo cierto es que no solo de palabras vive el hombre, sino también de emociones, que al final son las únicas y verdaderas oradoras. Por eso necesitamos hacer que nuestro lenguaje sea llano y la mejor manera es mezclar lo que sé con lo que he vivido. Número 2, no bombardees de información. Creo que el bombardear de información nos pasa mucho cuando sabemos de un tema y sobre todo cuando nos apasiona. Me voy a poner desde el lado de la persona que está transmitiendo el mensaje. Seamos honestos, pero cuando nos gusta mucho un tema, hablamos y hablamos y hablamos y parece que no tuviéramos límite, que no tuviéramos techo con las palabras. Yo le llamo a eso verborrea. Empezamos a hablar tanto y tantas cosas que nuestro interlocutor al final no sabe si estamos hablando de X, Y o de Z, porque mezclamos todo lo que sabemos acerca de ese tema desde todas las perspectivas, las posturas, lo que nosotros pensamos y sentimos con respecto a ese tema. Pero lo importante de no bombardear al otro es que realmente nos concentremos en decir un mensaje que transmita claridad y que sea conciso. De hecho, pasa mucho o a menudo con nuestras parejas. Si queremos decir un mensaje y decimos necesito que me ayudes con algo, estamos siendo simples pero no estamos siendo concretos. Entonces cuando intentamos explicar algo, tal vez empezamos a decir un montón de cosas cuando lo que necesitamos es ser simples y concretos de la siguiente manera. Necesito que me ayudes por favor yendo a recoger a los niños al colegio el día miércoles porque a las 9 de la mañana tengo una cita con el doctor y no podré recogerlos. Eso es simple y concreto, pero no quiere decir que tengamos que redundar en explicaciones y explicar demasiado. Tenemos que volvernos también capaces de identificar o tener ese sensor del sentido común muy activado y muy alerta, donde decimos,
¿Qué le puede interesar a esta persona de lo que a mí me gusta y de lo que yo sé, sin que la bombardee con muchísimas cosas que al final no me entienda? Esto te lo digo porque como audiencia nosotros retenemos solo un 2% de nuestra información o de la información que recibimos al final. Y nuestro cerebro funciona como si tuviéramos un teflón, como un sartén de teflón que no se le pega absolutamente nada. Y como todo el día estamos tan expuestos a información, ese bombardeo de todos los mensajes que tenemos constantemente en el día hace casi imposible que recordemos realmente algo genuino o que aporte valor a nuestras vidas. Pasa mucho en las redes sociales, pasa mucho en todos los momentos en los que nos rodeamos con el entorno por el tema de la publicidad, de los mensajes, de la radio, de los medios de comunicación. Aquí lo importante es que entendamos cómo también se siente nuestra audiencia y seamos un poquito empáticos. Ya reforzaré ese punto en los siguientes temas que vamos a tratar sobre cómo explicar algo. Pero lo cierto es que tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos y entender que podemos revelar o desarrollar de nuestro tema algunos puntos importantes que sean útiles y que aporten valor a quien nos está escuchando, que sean necesarios, y eso solo lo podemos desarrollar con el tiempo, con el sentido común muy activado, pero sobre todo teniendo en cuenta que nuestro tema, si genera valor, si es de gran importancia, debemos aprender a dosificar lo que decimos, y eso nos ayudará a construir mejores relaciones interpersonales, ser mejores conversadores y también aprender a explicar mejor las cosas. Número 3. No solo hables. ¿Te ha pasado que cuando vas a explicar algo utilizas también tu lenguaje verbal? Yo sé que muchos de ustedes usan las manos, pero a veces las mueven incontroladamente y por eso siempre llegan a mis asesorías y me dicen: Diana, es que no sé, muevo mucho las manos o no sé qué hacer con ellas porque las tengo todo el tiempo supremamente rígidas. Y esto pasa a menudo porque nuestro cuerpo habla y no sabe mentir. Por eso es muy importante que cuando estés explicando algo utilices el lenguaje no verbal. Se dice que es el 93% de lo que comunicas y que muchas veces ayuda a que la forma en la que lo hagas llegue mucho más fácil a la persona que tienes sentada enfrente. Por eso mi invitación es a que uses los ademanes que permitan ejemplificar lo que estás diciendo. Si yo estoy hablando de algo que es muy grande, pues no me voy a quedar con las manos así. Digo algo que es muy grande y utilizo mis manos. También utilizo mis expresiones faciales y los gestos que yo puedo usar. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de tristeza cuando estoy con una sonrisa en la cara y no puedo hablar de alegría cuando tengo el ceño fruncido todo el tiempo como si estuviera bravo. Esa es la razón por la cual cuando vas a explicar algo, las emociones son importantes, como lo decíamos en el primer punto. Pero te invito a que utilices el lenguaje no verbal y también utilices otros recursos. Ayúdate con una servilleta si estás en una cafetería, dibuja. Haz mapas mentales, ejemplifica con fotografías si es una presentación o algún video que sume de recursos para poder explicar con mayor claridad. Número 4. Metáforas y analogías. Yo creo que para las personas es mucho más fácil entender a través de una metáfora o una analogía que al final se convierten en ejemplos cotidianos las situaciones que queremos explicar o esas temáticas que muchas veces son complejas. Si nosotros comparamos el trabajo en equipo con el trabajo que hacen los pits a la hora de cambiar las llantas, de poner gasolina en medio de la Fórmula 1, va a ser mucho más digerible para nuestra audiencia que si tal vez usamos algunos otros recursos para explicar el liderazgo y el trabajo en equipo con tecnicismos que al final no logran conectar con tu audiencia. Pasa mucho que las personas que pertenecen a un nicho puntual, por ejemplo en la universidad, que se hablan de algunos términos, de algunos tecnicismos o palabras rimbombantes que muchas veces solo se entienden entre colegas, cuando sales a la vida laboral y vas a abordar a algún cliente, algún proveedor, alguien de otra área en tu empresa, pues no tienes la facilidad de explicarle porque te acostumbraste a hablar de esta manera. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, pero debemos entender el contexto y que cuando se trata de explicar algo, debemos hacerlo de la manera más llana, concisa y clara. Eso no quiere decir que el mensaje deba ser liviano o poco profundo. Yo lo que quiero es que logremos llegar a la esencia del mensaje, que no nos pase lo del efecto resaltador. Cuando uno tiene un libro nuevo y dice que va a resaltar las partes más importantes, al final termina resaltando en algunas ocasiones todo el libro o todas las páginas. Y ahí el efecto resaltador desaparece, porque cuando todo es importante, nada lo es.
Por eso es necesario que nosotros entendamos que con las metáforas y analogías tenemos un recurso maravilloso para ejemplificar y dar a conocer esa temática mucho más simple y explicar algo con propiedad. Con estos 4 puntos logramos conectar con nuestra audiencia. Pongámonos en los zapatos de aquellas personas que nos escuchan a la hora de explicar algo y no nos sintamos culpables si no sabemos algo. Mi invitación es a que preguntemos realmente y digamos, oye, paremos en este momento y explícame qué significa ese término o explícame un poco más. Y eso también se trata de interesarse en el otro, de ser mejores conversadores y que logremos prestar atención. Al final escuchamos muchas más palabras de las que podemos hablar. Por eso si no tenemos la información clara en nuestra mente o lo que estamos escuchando, es muy posible que nuestra atención se disperse. La invitación entonces es a que logremos explicar sin bombardear de información, teniendo clara todas las ideas que queremos transmitir, y así va a ser mucho más fácil lograr el resultado y el objetivo de que las personas que tengan enfrente acepten con valor ese mensaje que tienes. Mi invitación también, para terminar, es a que agendes un diagnóstico comunicativo, y si quieres ser el rey de las habilidades comunicativas, pues ¿qué esperas para entrar a @checadiana o @enprosapodcast en Instagram? Ahí está el link directo en mi biografía para que agendemos ese diagnóstico comunicativo y mejoremos tus habilidades de comunicación. Así vamos a tener la posibilidad de estar en contacto, hacer un contacto 1 a 1 y de esa manera aprender, desarrollar y mejorar todo lo que necesites para comunicarte mejor. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.